Episodio 15. La Bastilla, la prisión casi vacía que derribó a un rey. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a París, al 14 de julio de 1789. Una multitud furiosa va a asaltar la fortaleza más temida de Francia, la Bastilla, buscando liberar a los prisioneros del rey. Y cuando por fin entren, se van a encontrar con algo que nadie esperaba, que dentro solo había 7. Aquella mañana, Manon se despertó con hambre, como se despertaba media París, y con el ruido de las campanas que no paraban, y con su abuelo de pie junto a la ventana, muy quieto, mirando hacia las torres. «Abuelo», dijo ella, «vuelve a la cama, todavía es de noche». Pero no era de noche. Era el amanecer del 14 de julio, y aquellas campanas no llamaban a misa, llamaban al pueblo, y el viejo Etienne, que había cumplido 70 años y que llevaba media vida sin acercarse a menos de 3 calles de la Bastilla, no se movía de la ventana, agarrado al alféizar con las 2 manos, mirando la mole de piedra parda que se levantaba al fondo del barrio como siempre se había levantado, enorme, ciega, callada. «Hoy va a pasar algo», dijo el abuelo, sin volverse. «Lo noto en los pies. Quédate con esa imagen, porque es el principio de un día que cambió el mundo. Una nieta con hambre, un abuelo asustado, y al fondo una fortaleza. Antes de que caiga la tarde, esa fortaleza habrá caído, y con ella, aunque casi nadie lo sepa todavía, una manera de entender quién manda sobre quién que llevaba 1000 años en pie. Pero para entender por qué, tengo que llevarte unos pasos atrás y contarte 3 cosas. ¿Qué era el hambre de aquel verano? ¿Qué era de verdad la Bastilla? ¿Y por qué mi abuelo Etienne se ponía a temblar solo con mirarla? París, en el verano de 1789, era una ciudad al borde de un ataque de nervios. Empecemos por lo más simple, que casi siempre es lo más importante. La gente tenía hambre. El invierno anterior había sido terrible, uno de los más fríos que se recordaban. El Sena se había helado, las cosechas venían mal desde hacía 2 años, y el pan, que era la base de todo, lo que de verdad llenaba el estómago de un obrero de París, se había puesto por las nubes. Una familia trabajadora llegaba a gastar la mitad, y a veces más, de todo lo que ganaba solo en pan. Y no siempre lo había. Se hacían colas de madrugada en las panaderías, colas nerviosas, con empujones, con miedo a que se acabara. Manon lo sabía en el cuerpo. Tenía 20 años y era costurera. Cosía camisas y remendaba para las casas de más arriba, y con eso, y con lo poco que sacaba el abuelo componiendo relojes viejos con sus manos temblorosas, iban tirando. Su mundo olía como olía el París pobre de entonces, a humo de leña, a aguas sucias corriendo por el centro de las calles estrechas, a pan cuando había suerte, a sudor, a río, un olor espeso, humano, que no se iba nunca. Los días de Manon empezaban antes del alba, y no por gusto. Empezaban en la cola del pan. Se levantaba a oscuras, se echaba un chal por encima y bajaba a la panadería de la esquina a ponerse en la fila, porque quien llegaba tarde se quedaba sin. Y aquellas colas de julio ya no eran las de antes. Antes la gente hablaba, se contaba la vida, se reía. Ahora había un silencio tenso y empujones y de vez en cuando un grito, y mujeres que echaban cuentas en voz baja sabiendo que no salían. Una hogaza costaba lo que un obrero ganaba en casi un día entero de trabajo. Un día entero de trabajo por un pan. Manon veía a madres de familia calcular con los ojos cuántos días más aguantaban, y veía el miedo pasar de una cara a otra como un frío. En aquella cola aprendió más de lo que pasaba en Francia que en ningún otro sitio. Allí se decía todo, que el rey no escuchaba, que la reina gastaba en collares lo que costaría dar de comer a un barrio, que en Versalles había hombres nuevos hablando de cosas nuevas, de derechos, de una constitución, de que el pueblo también contaba. Palabras grandes, para una mujer que solo quería una hogaza a un precio justo, pero las palabras, cuando hay hambre, prenden rápido.
Una vecina suya, una tal Rosalí que vendía pescado y tenía la lengua rápida, se lo resumió una mañana mientras esperaban. Manon, hija, cuando a la gente le quitas el pan, se pone a pensar, y cuando la gente empieza a pensar, tiemblan los reyes. Y siguió esperando su turno como si no hubiera dicho nada. Y por encima de aquel hambre, aquel verano, había pasado algo enorme, algo que había encendido la esperanza y el miedo a la vez. El rey, Luis XVI, agobiado por una deuda que se comía el reino, había convocado a los representantes de toda Francia para intentar arreglar las cuentas. Y aquellos representantes, en vez de arreglarle las cuentas al rey, habían hecho algo que no se había visto nunca. Se habían plantado. Habían dicho que ellos representaban a la nación, que iban a darle a Francia una constitución, que el poder del rey ya no iba a ser absoluto. Era una idea nueva y peligrosísima. Durante 1000 años, en Francia, la respuesta a la pregunta ¿quién manda? Había sido siempre la misma: el rey, porque Dios lo había puesto ahí. Y de repente, en el verano del hambre, había gente diciendo en voz alta que no, que quien mandaba era el pueblo. Y aquí conviene que sepas una cosa, porque enciende la mecha. 3 días antes, el 11 de julio, el rey había despedido a su ministro Necker. Necker era el único hombre del gobierno en quien el pueblo confiaba, el que parecía estar de su lado. Cuando París se enteró de que lo habían echado, lo entendió como lo que probablemente era, una amenaza, como si el rey dijera: «Se acabaron las tonterías, ahora vais a ver». Corrió el rumor de que el ejército del rey, con sus regimientos extranjeros, se estaba concentrando alrededor de París para entrar y aplastar a la ciudad. París, hambrienta, esperanzada y aterrada a la vez, se echó a la calle, y una ciudad así solo necesita una chispa. Manon vivió aquellos 2 días previos, el 12 y el 13 de julio, como si la ciudad entera respirara distinto. No se trabajaba, las tiendas cerraban a media mañana, corrían noticias contradictorias de esquina en esquina, que venían los soldados, que no venían, que habían disparado contra la gente en tal plaza, que se estaban repartiendo armas en tal otra. Por las noches, en el barrio, se oían martillazos, los hombres fabricaban picas, ataban cuchillos a palos de escoba, afilaban lo que tuvieran. Sonaban campanas a deshora, y sobre los tejados, algunas tardes, se veía humo, porque el pueblo había empezado a quemar las casetas donde se cobraban los impuestos que encarecían el pan y el vino al entrar en la ciudad. Etienne, en casa, no dormía. Manon lo oía moverse por la habitación en la oscuridad, arrastrando los pies, murmurando. El viejo había visto muchas cosas en 70 años, y aquel olor a pólvora y a rabia lo asustaba y lo atraía a la vez. «Esto no lo para nadie», le dijo una noche a su nieta, sentado en el borde del jergón. «Yo he vivido con la cabeza gacha toda mi vida, Manon, toda mi vida, y mira, a lo mejor me toca ver cómo la levantan otros». Lo dijo con miedo, pero también con una cosa parecida a la esperanza, que en su cara arrugada resultaba casi insoportable de mirar. «Ahora déjame contarte qué era la Bastilla, porque sin eso no se entiende nada». Vista por fuera, era una fortaleza medieval en mitad de la ciudad. 8 torres redondas de piedra, unidas por murallas de 30 metros de alto y varios de grueso, rodeada de un foso. Llevaba allí más de 4 siglos. Había sido castillo, había sido defensa, y con el tiempo se había convertido en otra cosa, en una cárcel. Pero no una cárcel cualquiera, una cárcel para los presos del rey. Y aquí está la palabra que lo explica todo, y quiero que te quedes con ella. Lettre de cachet, una carta con sello. Era una orden firmada por el rey, o en su nombre, que mandaba encerrar a una persona sin juicio, sin acusación pública, sin plazo, sin defensa. No te decían de qué se te acusaba, no podías recurrir, no sabías cuándo ni si ibas a salir. Bastaba con que alguien con poder, el rey, un ministro, a veces un padre rico e incómodo con un hijo, consiguiera esa carta y desaparecías detrás de aquellos muros. Piensa un momento en lo que eso significa. No era solo una prisión, era el símbolo, hecho de piedra, del poder absoluto, la prueba de que había hombres a los que la ley no protegía, que podían borrarte de la vida sin explicar por qué. Para el pueblo de París, la Bastilla no era un edificio, era una amenaza permanente, plantada en mitad del barrio, que decía:
cada día, sin abrir la boca: cuidado con lo que dices, cuidado con lo que eres, porque aquí dentro cabes tú. Por eso Etienne temblaba. Manon había oído la historia a trozos toda su vida, pero su abuelo nunca la contaba entera. Aquella mañana, con las campanas volviéndolo todo irreal, se la contó por fin. De joven, Etienne había sido impresor. Trabajaba en un taller que olía a plomo y a tinta, componiendo letra a letra las páginas que otros escribían. Y un mal día, siendo poco más que un chaval, había compuesto e impreso un panfleto, unas cuantas hojas que se reían de un noble poderoso, de sus amantes y sus deudas. No lo había escrito él, solo lo había impreso, por unas monedas, pero al noble no le hizo gracia, y el noble tenía amigos en la corte, y una noche, sin más, 2 hombres se llevaron a Etienne de su cama. No me dijeron por qué, le contó a Manon, con la voz muy baja, todavía mirando las torres. Nunca me lo dijeron. Estuve dentro casi 2 años. 2 años. Hija, y jamás vi a un juez, jamás me leyeron una acusación. Un día me metieron y otro día, igual de sin razón, me soltaron. Salí con 23 años y con esto. Y levantó las manos que le temblaban desde entonces, las manos que ahora componían relojes despacio, muy despacio. Salí con miedo, y el miedo no se me ha ido en 50 años. ¿Cómo era, abuelo?, preguntó Manon en voz baja. Dentro. Etienne tardó en contestar. Cuando lo hizo, no la miró a ella, sino a las torres. Silencio, dijo, eso es lo que más recuerdo, un silencio que no era de paz. Muros de este grueso, y separó las manos temblorosas casi 1 metro, así que no oías la ciudad, no oías nada, solo las campanas, muy lejos, apagadas, como debajo del agua, y no sabías la hora, ni el día, ni el mes, perdías la cuenta. Yo hacía rayas en la pared con la uña, y un día dejé de hacerlas, porque me daba más miedo saber cuántas llevaba. ¿Te daban de comer? ¿No pasabas frío? ¿No era una mazmorra de esas, de las historias, con ratas y cadenas? A mí me tuvieron en un cuarto de arriba, con una ventana pequeña y muy alta, pero era peor que las cadenas, hija, porque no había nada contra lo que luchar. Nadie te odiaba, nadie se acordaba de ti, simplemente habías dejado de existir para el mundo, y lo peor de todo, lo que de verdad te partía, era que no sabías por qué, no poder decir, he hecho esto y por esto estoy aquí. Nada, un sello en un papel, y desaparecías. Se quedó callado. Cuando me soltaron, siguió, tardé meses en poder dormir con la puerta cerrada, y todavía hoy, si alguien llama fuerte, se me para el corazón. Esa es la Bastilla, Manon, no son los muros. Es lo que te hace por dentro saber que en cualquier momento sin razón pueden borrarte. Manon lo miró y entendió de golpe muchas cosas. ¿Por qué el abuelo bajaba la voz al hablar de los nobles? ¿Por qué se sobresaltaba con los golpes en la puerta? ¿Por qué, cuando ella de niña se quejaba de una injusticia, él le tapaba la boca con dulzura y le decía, calla, calla, que las paredes oyen? Aquella piedra parda del fondo de la calle le había robado a su abuelo algo que no se recupera, la confianza en estar a salvo. Hoy, dijo Manon, y ella misma se asustó de lo que estaba diciendo. A lo mejor la abren. Etienne no contestó, pero algo se le movió en la cara. Y aquí, escúchame, porque llega uno de los detalles más asombrosos de este día, uno que casi nadie cuenta. La multitud que se echó a la calle aquella mañana no salió, en el fondo, a liberar prisioneros, salió a buscar armas. Piénsalo con calma, porque es importante. París tenía miedo de que el ejército del rey entrara dista a aplastar la ciudad, así que el pueblo quiso armarse para defenderse, y de madrugada miles de personas habían asaltado un edificio llamado Los Inválidos, un hospital de soldados viejos, donde se guardaban decenas de miles de fusiles. Se los llevaron, casi 30.000 fusiles, de golpe, en manos de un pueblo hambriento. Pero había un problema, un fusil sin pólvora es un palo caro, y la pólvora no estaba en Los Inválidos. El comandante, por precaución, la había mandado unos días antes al sitio más seguro que conocía, al sitio con los muros más gruesos de París. La había mandado a la Bastilla, 250 barriles de pólvora. Así que fíjate en la ironía enorme de este día. La multitud no marchó hacia la Bastilla por los presos, marchó por la pólvora que le hacía falta para cargar los fusiles que acababa de robar. La liberación de los prisioneros, la libertad, el símbolo,
Todo eso vino después, casi por casualidad. Aquella mañana lo que buscaban era, simplemente, con qué disparar. Manon lo vio pasar por delante de su puerta, un río de gente, vecinos suyos, la mujer que vendía pescado, el tonelero de la esquina, chavales de 16 años, mujeres con delantal, algún soldado que se había cambiado de bando esa misma mañana. Llevaban fusiles, picas, hachas, cuchillos atados a palos, y gritaban una sola cosa, una y otra vez, como un latido: ¡A la Bastilla! ¡A la Bastilla! Entre aquel río de gente iba Rosalí, la pescadera de la cola del pan, con un cuchillo de destripar pescado en la mano y una decisión en la cara que Manon no le había visto nunca. Iba el tonelero, con un hacha. Iban chavales que Manon había visto crecer jugando a las tabas en la calle y que ahora llevaban fusiles robados que les venían grandes. No era un ejército, era un barrio entero. Era la gente de la cola del pan, la gente del río y del humo de leña, que un día cualquiera se había cansado de tener miedo. Manon salió. No lo decidió, le salió del cuerpo, y detrás de ella, apoyándose en su bastón, con las piernas flojas y los ojos encendidos, salió también el viejo Etienne, que llevaba 50 años sin acercarse a aquella piedra, y que aquel día, por primera vez, caminó hacia ella. El camino hasta la fortaleza fue corto. Vivían en el Faubourg Saint-Antoine, el barrio obrero pegado a la Bastilla, pero a Manon se le hizo eterno, apretada en la marea de cuerpos, en el calor de julio, con el olor a sudor y a pólvora y a miedo flotando por encima de todo. Cuanto más se acercaban, más grande se hacía la fortaleza, hasta taparlo todo, hasta quitarle el cielo. Manon la había visto 1000 veces de lejos, nunca la había tenido encima, y encima aquellos 8 torreones de piedra parda parecían un animal dormido, indiferente, que llevaba 4 siglos sin que le importara nada, la gente pequeña que hormigueaba a sus pies. Lo que pasó delante de la Bastilla aquella tarde duró horas, y fue confuso, y fue sangriento, y no te lo voy a adornar. Al principio no hubo asalto, hubo negociación. Una delegación del pueblo entró a hablar con el gobernador de la fortaleza, un hombre llamado Delaunay, para pedirle una cosa razonable, que entregara la pólvora y no apuntara sus cañones contra la ciudad. Delaunay los recibió, los hizo esperar, dudó. Dentro tenía una guarnición pequeña, unos pocos soldados veteranos y un puñado de mercenarios suizos. Fuera vivía media París. La espera se hizo larga, y la multitud, nerviosa, apretada contra los muros, empezó a impacientarse. Alguien consiguió romper las cadenas de un puente levadizo, y el gentío se derramó en el patio exterior. Y entonces, no se sabe bien quién ni por qué, sonó el primer disparo, y detrás, todos los demás. Manon vivió aquello en el patio, entre el humo y el estruendo, con el corazón en la garganta. Los cañones de la fortaleza dispararon sobre la gente, cayeron muertos, casi 100 vecinos suyos, gente del barrio, en aquellas horas. Fue mucho más largo y mucho más confuso de lo que luego contarían los cuadros. No fue una carga heroica y limpia, fueron horas. Horas de la gente apretada contra los muros sin poder avanzar, buscando dónde cubrirse, disparando hacia arriba a un enemigo que casi no se veía. El sol de julio caía a plomo sobre el patio. Manon perdió a su abuelo de vista casi enseguida, tragada por el gentío, y pasó buena parte de la tarde sin saber si él estaba vivo, arrastrando cubos de agua, ayudando a mover heridos, tapándose los oídos cuando tronaba un cañón. Vio caer a un muchacho que ella conocía de vista, uno de los que jugaban a las tabas, y vio a su madre gritar de una manera que no se le fue nunca de la cabeza. El aire era irrespirable, pólvora quemada, polvo, sangre, el olor dulzón y horrible que ella no había olido jamás y que era el de la gente muriéndose. Hubo momentos en que Manon pensó que aquello no iba a servir para nada, que iban a morir todos delante de un muro que no se movía y que a la mañana siguiente vendrían los soldados del rey a acabar con lo que quedara. El humo lo cubría todo, el olor a pólvora quemada picaba en los ojos y en la garganta, se oían gritos, órdenes, el llanto de los que arrastraban a los heridos. Etienne se había quedado atrás, apoyado en una pared, viejo y sin fuerzas, mirando cómo su ciudad se lanzaba contra el muro que le había robado la juventud. Y de pronto, hacia el final de la tarde, la cosa cambió. Llegaron soldados de verdad,
desertores de la guardia del rey que se habían pasado al pueblo, y trajeron algo que la multitud no tenía: cañones. Los apuntaron contra la puerta principal, y Delaunay, dentro, viendo que no llegaban refuerzos, que no había forma de aguantar, que si seguía disparando iba a morir todo el mundo, tomó la decisión. Se rindió, mandó bajar los puentes, y el pueblo de París entró en la Bastilla. Manon entró con ellos, y ahora quédate conmigo, porque este es el momento por el que te he traído hasta aquí. Imagínate lo que aquella gente esperaba encontrar. Llevaban toda la vida oyendo hablar de la Bastilla como del corazón del terror del rey, un lugar de mazmorras profundas, de esqueletos encadenados, de olvidados pudriéndose en la oscuridad, de máquinas de tortura. Entraron corriendo por los patios, subieron las escaleras de caracol, reventaron puertas, buscando por todas partes a los mártires del rey, a los cientos de inocentes que iban a liberar, a las víctimas de tantas y tantas lettres de café. Manon subió con ellos, y mientras corría por aquellos pasillos de piedra, abriendo celdas, iba pensando en su abuelo. En cada cuarto que reventaban, ella esperaba encontrar a un viejo como Etienne, olvidado, con la barba hasta el pecho, haciendo rayas en la pared. Reconoció, sin haberlo visto nunca, lo que él le había descrito: el grosor imposible de los muros, el silencio que se tragaba el griterío en cuanto entrabas, las ventanas pequeñas y muy altas por las que se colaba un cuchillo de luz. Pensó: aquí estuvo él. En un cuarto como este, 50 años atrás, un chico de 23 años perdía la cuenta de los días y dejaba de existir para el mundo. Pero los cuartos estaban vacíos, uno tras otro, celdas vacías, camas vacías, pasillos vacíos. Manon abría puertas esperando el horror, y solo encontraba polvo y silencio y su propia respiración. Y encontraron a 7 hombres, 7, solo 7 presos en toda la fortaleza, y ni siquiera eran los mártires que esperaban. 4 eran falsificadores, gente encerrada por delitos comunes. 2 eran enfermos mentales, uno de ellos un pobre hombre con una barba larguísima que creía ser Julio César o Dios, y al que aquella multitud, sin saber muy bien qué hacer con él, sacó a hombros como a un héroe. Y el 7º era un aristócrata, un conde, encerrado por su propia familia, con una lettre de cachet pagada por su padre, por sus escándalos, ni mazmorras profundas llenas de esqueletos, ni cientos de inocentes, 7 hombres, y ninguno de ellos el símbolo que buscaban. La fortaleza más temida de Francia, el gran monstruo del terror real, estaba, por dentro, casi vacía. Y aquí, escúchame bien, está la lección de todo este día, y es de las que dan que pensar. La Bastilla no cayó por lo que había dentro, cayó por lo que significaba. Llevaba décadas medio vacía, el rey ya casi no la usaba. Pero daba igual cuántos presos hubiera. Mientras estuviera en pie, era la piedra que le recordaba a cada parisino que el poder podía borrarlo, sin dar explicaciones. Derribarla no liberó a 7 hombres, liberó una idea, la de que aquellos muros no eran eternos, la de que el pueblo, junto, podía tirar abajo el símbolo mismo del miedo. A veces, lo que de verdad aprisiona a la gente no es lo que hay dentro de la cárcel, es la cárcel. De aquella tarde salió también su parte oscura, y no te la voy a esconder, porque pasó. Al gobernador Delaunay, que se había rendido, la multitud enfurecida por sus casi 100 muertos, lo apresó, lo arrastró por las calles y lo mató. Le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica, y la pasearon por París en alto. La revolución que empezaba aquel día iría a traer libertad y derechos que cambiaron el mundo, sí, pero también furia y sangre, y años en que la propia guillotina se tragaría a muchos de los que aquella tarde gritaban de alegría. La historia rara vez es solo hermosa. Aquel 14 de julio lo fue y no lo fue, las dos cosas a la vez. Manon volvió a casa al anochecer, agotada, con el vestido manchado de polvo y de humo, sin saber muy bien si había vivido el día más grande o el más terrible de su vida. Encontró a su abuelo sentado a la puerta, esperándola, y Etienne, el viejo impresor al que la Bastilla le había robado la juventud y el sueño tranquilo, la miró, y ella vio que había estado llorando. ¿La han abierto?, preguntó él. La han abierto, abuelo, dijo Manon, y no había nadie, casi no había nadie dentro. Etienne se quedó callado mucho rato, y luego dijo una cosa que Manon no olvidó nunca. 50 años, dijo, he tenido miedo de una casa vacía.
Aquella noche el barrio no durmió, pero no de miedo, como las anteriores. Durmió de una cosa nueva, temblorosa, que Manon no sabía nombrar. En las calles había hogueras, y vino, y gente cantando, y desconocidos que se abrazaban como hermanos. Habían muerto casi 100 vecinos aquella tarde. Había familias llorando en algunas casas, mientras en la de al lado brindaban, y las dos cosas convivían en la misma calle, la pena y la borrachera de alegría, sin que nadie supiera muy bien cuál correspondía. Pasaron hombres con la cabeza del gobernador clavada en una pica, y Manon apartó la vista, y sintió que se le revolvía el estómago, porque una cosa era tirar un muro, y otra muy distinta era aquello, y su cuerpo lo sabía, aunque su cabeza estuviera demasiado cansada para pensarlo. Se sentó con su abuelo en el umbral, callados los dos, mirando las hogueras. En algún momento Etienne le cogió la mano con su mano temblorosa. No dijeron nada, no hacía falta. Los dos sabían que aquel día el suelo del mundo se había movido bajo sus pies y que ni ellos ni nadie iba a volver a ser exactamente lo que era la mañana anterior. Déjame ahora asomarme un momento fuera de París para que veas en qué mundo pasaba todo esto, porque ayuda a Cot a entenderlo. Aquel año de 1789, al otro lado del Océano Atlántico, acababa de nacer un país nuevo con una idea muy parecida a la que ardía en París, la de que el poder viene del pueblo y no de un rey. Apenas unas semanas antes de la caída de la Bastilla, en Nueva York, un general llamado George Washington había jurado su cargo como el primer presidente de los Estados Unidos de América, una república sin rey, algo casi inaudito en el mundo de entonces. Los revolucionarios franceses miraban a aquella joven América con fascinación. De hecho, hubo un noble francés, el marqués de Lafayette, que había combatido por la independencia americana y que pocos días después de la caída de la Bastilla le mandaría su hommage guimater a su amigo Washington a América, un regalo cargado de simbolismo, una de las llaves de la Bastilla. Todavía hoy esa llave se conserva en la casa de Washington, colgada de una pared al otro lado del mar. Y mientras en París ardía una revolución, en Viena un músico de 33 años llamado Mozart seguía componiendo, y en los salones de media Europa se bailaba y se tomaba chocolate como si el mundo no fuera a cambiar jamás, pero iba a cambiar. Aquel día de julio, aunque casi nadie en aquellos salones lo entendiera todavía, empezó a cambiar de verdad. Lo que es verdad y lo que imaginé. Todo lo que te he contado de aquel día es verdad. Es verdad el hambre del verano de 1789, el pan carísimo, el invierno terrible anterior. Es verdad que el rey Luis XVI despidió a su ministro Necker el 11 de julio, y que aquello encendió el miedo y la furia de París. Es verdad que la multitud asaltó primero los Inválidos y se llevó cerca de 30.000 fusiles, y que marchó a la Bastilla, sobre todo, buscando la pólvora que allí se guardaba, unos 250 barriles. Es verdad la Bastilla y lo que era, una fortaleza prisión, símbolo del poder absoluto del rey, donde se encerraba a gente mediante las lettres de cachet, órdenes de encarcelamiento sin juicio ni acusación. Es verdad el asalto del 14 de julio, las horas de combate confuso, el casi centenar de muertos entre los asaltantes, la rendición del gobernador Delaunay y su muerte a manos de la multitud, con su cabeza paseada en una pica. Y es verdad, y es lo más asombroso, que cuando el pueblo entró en aquella fortaleza tan temida, encontró dentro solo a 7 prisioneros, 4 falsificadores, 2 hombres con la mente perturbada y un aristócrata encerrado por su propia familia. Ni mazmorras llenas de mártires, ni cientos de inocentes. La cárcel más terrible de Francia estaba casi vacía, y aún así su caída se convirtió en el símbolo del principio de la Revolución Francesa, y el 14 de julio es, todavía hoy, la fiesta nacional de Francia. Es verdad que George Washington había jurado como primer presidente de los Estados Unidos aquella misma primavera, y que el marqués de Lafayette le envió una llave de la Bastilla que aún se conserva en su casa de Montvernon. De Manon y de su abuelo Etienne, en cambio, la historia no guarda registro, porque son de ficción. Pero costureras hambrientas que salieron aquel día a la calle, y viejos a los que una lettre de cachet les había robado años de vida sin decirles por qué, los hubo a miles. Aquella revolución la empezaron personas comunes,
con hambre y con miedo y con una esperanza enorme. Y de casi ninguna sabemos el nombre. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Yo soy Tessa y te espero en el próximo viaje. Si te ha gustado, suscríbete, que hay una historia nueva cada semana. Y cuéntame en los comentarios a qué época quieres que viajemos la próxima vez.